Bueno, o sea, la ley de Newton de la rotación se puede derivar de la ley de las leyes de Newton clásicas, ¿no? Y, y primero, vamos a recordar cuál es la ley de Newton clásica. Ley de Newton clásica, Principio de masa, bueno, sí, sí, la que se conoce como principio de masa. Fuerza igual, masa por aceleración. masa por aceleración. No sé dónde, en general no lo suelo escuchar como principio de masa. O sea, está el principio de inercia, principio de acción y reacción, pero principio de masa la escuché alguna vez así, pero nada, la segunda ley más que se conoce, ¿no? Eh, bueno, ¿qué es lo que, qué es lo que dice, qué es lo que dice? Bueno, que eso, ¿no? Si tengo un cuerpo que tiene una masa y le aplico una fuerza, va a experimentar una aceleración que es proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a su masa, ¿sí? Y acá identificamos la causa, ¿sí? De alguna manera, por ponerle un nombre, ¿eh? Causa. ¿La causa de qué? Y de la aceleración. ¿Y esto qué sería? Y esto sería la resistencia. Resistencia al cambio, a la, o a ver cómo le podemos decir. Eh, bueno, es decir, es la inercia a quedarse en el estado en que estaba, en el estado de movimiento que estaba, ¿sí? Fuerza igual masa por aceleración. Causa de la aceleración, masa, resistencia o cantidad de, por decirlo así con palabras que se puede interpretar. O sea, cuanta más masa tengo o cuanto, si el sistema tiene más masa, bueno, va a haber más resistencia a que cambie el estado de movimiento, ¿sí? Bueno, ¿No habíamos definido una vez la masa como la cantidad de inercia? bueno, sí, está bien, está bien. Cantidad de inercia es muy así con palabras eh, así poco técnicas, ¿no? Lo importante es que se entienda el concepto. O sea, quizás no utilizamos las palabras más precisas en pos de que se entienda el concepto. Cantidad de inercia está buena, sí. La inercia del sistema. O sea, cuánto le va a costar al sistema cambiar su estado de movimiento? Si estaba con velocidad B, va a seguir con velocidad B. Si tiene más masa, y es como un camión, ¿no? Si un camión tiene más, o sea, tenemos una bicicleta y un camión con la misma velocidad. Y bueno, el camión, para hacerle cambiar su estado de movimiento, va a tener que, o sea, una fuerza enorme. En cambio, la bicicleta va a ser más simple eh, cambiar el estado de movimiento. Y ni decir una patineta, por más que tengan toda la misma velocidad, uno tiene más masa que el otro y hace que cambie, cueste más cambiar al que tiene más masa que al que tiene menos masa, ¿sí? Bueno, pero al margen de esto, ¿no? De esta ley, nosotros empezamos a decir, bueno, esto es para sistemas que son más bien lineales, ¿sí? O sea que tenemos una velocidad lineal, una masa lineal, y le aplicamos una fuerza, y entonces cambia y aparece entonces una aceleración. Y, y los estados, también podría ser que sea circular, pero todo es
en forma traslacional. Es decir, que esta masa, este cuerpo, lo estoy considerando como que es una sola partícula que tiene una cierta masa. Entonces, o se mueve para allá, o se mueve para allá, o se mueve para allá, ¿sí? En el espacio tridimensional. Pero, ¿qué pasa cuando la clase pasada vimos esto de los cuerpos, ¿no? Los cuerpos rígidos, tienen una característica y es que pueden rotar, ¿sí? Bueno, entonces, por un lado vimos lo que era el torque o momento de una fuerza, siempre lo tenemos que referir a un determinado punto, y esto nos daba como la causa de la rotación, la causa que originaba que si un cuerpo estaba sin rotar, empiece a rotar, lo que hacía cambiar el estado de rotación del sistema. Era el análogo a la fuerza en la ecuación de Newton, porque la fuerza, así a secas, la fuerza es la que hace que cambie el estado de movimiento. Si se estaba moviendo y uno le aplica movimiento, va a cambiar ese estado de movimiento. Bueno, el torque es lo que hace cambiar el estado de rotación del sistema. Y también vimos la inercia a la rotación, la inercia a la rotación. Y eso lo definimos como, con la letra I, la inercia a la rotación. ¿A esto cómo lo llamamos? La inercia a la rotación. ¿Estás La interesado? resistencia, ¿Cómo, Catherine? la resistencia al movimiento. Resistencia al estado de rotación, pero tenía un nombre en particular. Tenía un nombre particular. Quiero acordármelo, no me lo acuerdo. Estoy tratando de recordar y no me acuerdo cómo se llamaba. Por eso les pido ayuda. Si no me lo dicen, no avanzo. Inercia. Inercia es el 50%. Momento de inercia. Excelente, muy bien. Momento de inercia. Momento de inercia y momento de una fuerza está M, que es el torque. Entonces, acá, si lo comparamos con esto, ¿sí? Yo les digo, este se equipara con este con este con ¿sí? Estas dos cosas no son iguales, pero si yo le pongo un igual para que se parezca a la segunda ley de Newton, si acá aparece la aceleración, y estoy hablando de rotación, acá, ¿qué debería aparecer? Te los digo yo, la aceleración angular. Entonces, estos dos son vectores. Entonces, acá tenemos la ley de Newton de la rotación, que la podemos comparar con la segunda ley de Newton. Tenemos lo que origina la rotación, que es el torque o momento de una fuerza. La resistencia a ser rotado, que sería el momento de inercia. Y la aceleración angular, que es el análogo a la aceleración lineal, pero de la rotación.
Entonces, esta ecuación me va a decir cuánto va a empezar a rotar un cuerpo rígido que está siendo traccionado para que gire. ¿Cuánto se va a acelerar? ¿Sí? Eh, bueno, entonces vamos a arrancar acá con algún, con algún ejemplo. ¿Sí? Esta es la segunda ley de Newton o ley de Newton de la rotación. Esta es la de la clase de hoy. Profe, Entonces, cómo se llamaba? Perdón, sí, dijo el momento de inercia por aceleración, ¿cuánto? aceleración angular. Gracias. Bueno, ley de Newton de la rotación. Entonces, bueno, lo podríamos ver en esta palta, ¿no? Entonces, tenemos un eje, le aplicamos una fuerza, pero una fuerza que hace finalmente, o mejor, en otro lado se le aplica, acá, así, ¿no? Una fuerza, y entonces la palta empieza a tener una aceleración angular. Esta fuerza, como está a una cierta distancia del eje que pasa por O, hace un torque o momento. Entonces hace una rotación, hace un torque, hace que se quiera girar y eso se empieza a acelerar. Vamos a algún sistema un poquito más simple. ¿Para qué vamos a complicarla si la podemos hacer más simple? Tenemos un cierto eje. Y en ese eje tenemos lo que vendría a ser una polea o una rueda o un disco que pasa por, a ver, vamos a, este es el eje, control C, control V, este eje pasa por el centro de esta polea cilíndrica, ¿sí? ¿Se ve? O sea, el eje hace que no se, si hay gravedad, por ejemplo, eh, no, no se caería. Si estoy en el espacio no hay problema, pero si estoy en la superficie de la Tierra hace que no se caiga. Eh, y hace que el eje permanezca siempre fijo, que la polea cilíndrica, su eje, su centro, permanezca fijo. Tiene capacidad de rotar, ¿no? Vamos a darle también algunas características. Tiene un radio R, es decir, el radio es R. Tiene también masa M. Se le aplica una fuerza F. ¿Sí? Bueno, cuando se le aplica una fuerza F, miren, ¿cómo sería el momento? El momento. Si uno lo ve o sea, el momento, ¿se acuerdan que era
fuerza por distancia. La distancia sería, o sea, si lo quiero ver bien vectorialmente, tendría que decir, este es el punto P donde se aplica la fuerza, este es el punto O al cual estoy tomando el momento, y este es el vector OP, ¿sí? Ese es el vector OP. Entonces, si hago OP producto vectorial con F, me queda el momento, en este caso me queda para allá el momento, ¿sí? O sea, el momento de la fuerza con respecto al punto O me queda para allá. Y va a aparecer una aceleración angular con la misma dirección y sentido que el momento, ¿sí? Va a aparecer, para que no se superponga, lo pongo un poquito arriba, ¿sí? Esto es P. Entonces, recordando la clase pasada, el torque o momento es OP producto vectorial con F, me da el momento. Bien, y si yo considero cuánto es que vale, eh, cuánto es que vale el momento de inercia, yo puedo calcular cuánto vale el momento de inercia, ¿sí? Entonces, vamos de a poco. Primero, ¿cuánto vale el momento de una fuerza, esta, de una fuerza respecto a O en módulo? Esto sí me gustaría que me lo digan ustedes, porque esto está a 90 grados. El producto vectorial del vector OP con F está a 90 grados. Entonces, de la clase pasada, ¿cuánto valía el momento de una fuerza si estaba a una distancia R y aplicaba una fuerza F? Hago silencio para escucharlos, ¿eh? Son 25 alumnos. Bien, Julián, Julián, no te llegué a escuchar, ¿eh? Si dijiste algo, yo no escuché nada. Profe, puede ser, no sé si es esto, pero el módulo de OP ¿Sí? ¿Cuánto o- es el, el módulo de OP? y o sea, lo que sería ese largo menos, perdón, el radio, Radio. El módulo de OP es el radio. Bien, y eso por el seno de alfa. bien, por el seno del alfa. Bien, bien. Y el seno del alfa, como es 90 grados, es
1. Seno de 90 es 1. Entonces me queda R por seno de 90 por el módulo de F. Entonces, esto me queda, no lo quiero decir yo, me niego. Ya estabas, Catherine, ya estabas ahí. ¿Alguna ayuda del compañero? Quedaría F por radio por seno de 90. F por radio. Excelente. F por radio. Perfecto. Fuerza por radio. Bien, muy bien. Y ahora quiero saber cuánto valía el momento de inercia para un cilindro, polea, disco, todos son lo mismo, de masa M y radio R. Momento de inercia, a ver si se acuerdan. Lo vimos la clase pasada. Tiene que estar en las diapositivas pasadas. O si tomaron nota, si tomaron apuntes. ¿Cuánto era el La- momento? ¿Cuánto? ¿No era la masa por el radio al cuadrado? Casi, casi. Estamos cerca. Casi, casi. Vos dijiste M por R cuadrado. Eso era si era una masa puntual que estaba a una distancia R del centro O. Pero esto es todo un disco de masa M que tiene radio R. Un medio era. Profe, un medio. Un medio, perfecto, un medio de, un medio solo así. Un medio de la Masa masa por por R radio cuadrado. cuadrado. Excelente, muy bien. M por R al cuadrado. Bueno, entonces, eh, si, si esto lo veo de frente, si esto lo veo de frente, ¿no? Yo vería que tengo un cilindro, no lo veo de frente ahora. Tengo un cilindro, tengo eje Y, eje X, ¿no? Y acá tengo varias cosas. Por un lado, tendré una fuerza que la llamo peso. También tendré una fuerza, a ver si la miro, depende cómo estoy, ¿no? X, Y, la fuerza F, esta F, si miro de acá y miro de acá, esta fuerza F va para allá. Y miro del otro lado, la fuerza F va para el otro lado, ¿sí? Em, bueno, ahí estoy mirando de este lado, ¿sí? O sea que tengo mi ojo, estoy mirando así, ¿no? Entonces la fuerza F la veo acá, para este lado que está tirando. Y después también veo una fuerza del eje que, bueno, tendrá un componente X y componente Y, para que no, para impedir que el disco o cilindro se empiece a trasladar, va a hacer lo que sea necesario para que se quede quieto y hacer que toda la sumatoria de fuerzas, tanto en X como en Y, sean iguales a cero, ¿sí? O sea que voy a tener que sumatoria de fuerzas en el eje X van a ser iguales a cero. Sumatoria de fuerzas en el eje Y van a ser iguales a cero. Pero
la verdad que no me interesa esto, porque yo lo que quería saber, ya sé que se va a quedar quieto, porque tiene un eje que va a hacer lo posible para que se quede quieto todo. A mí lo que me interesa es estudiar el caso de la rotación. Y si yo miro alrededor del punto O que pasa por el eje, si miro esto, presten atención a esto, la fuerza peso pasa por el punto O. La fuerza del eje pasa por el punto O. ¿Qué torque hace la fuerza peso y qué torque hace la fuerza del eje? Si pasan por el punto que estoy considerando, alrededor del cual quiero considerar el torque. ¿Qué torque o momento hacen? El peso y la fuerza del eje. ¿Cuánto vale? Si la distancia al punto O es 0, porque está pasando justo por ese punto, ¿cuánto vale La Cero. el Tesla torque? sería cero entonces, porque no hay distancia. No hay distancia. Entonces es Cero. 0. No hay distancia. Muy bien. Gracias. Excelente. Podría aclararlo, ¿no? Podría decir, momento, ¿cómo lo aclararía? Momento de la fuerza peso alrededor de O igual 0. Momento de la fuerza del eje alrededor de O es igual a 0. Esto en general no se escribe. Yo lo escribo para que lo visualicen ustedes, ¿no? Momento de la fuerza peso alrededor de O, 0. Momento de la fuerza del eje alrededor de O, 0. Por eso no las voy a tener en cuenta. Pero, el momento de la fuerza F alrededor de O, cuando no le pongo el vector es porque estoy tomando el módulo, ¿sí? ¿Cuánto es que vale? Bueno, ya Fuerza lo... por radio. Fuerza por radio, excelente. Es este de acá. Es este de acá, perfecto. O sea que todo el momento que hay alrededor del eje O es F por R, ¿sí? Entonces, entonces, tengo que definir, yo, y acá juego un poco de vuelta con esto de si esto gira en este sentido, digo que es positivo. Si esto gira en este sentido, digo que esto es negativo. Esta convención de giro positivo o negativo lo tengo que tener en cuenta tanto para el torque como para la aceleración. Cuando yo digo, si esto gira en este sentido es positivo, estoy preguntándome, este torque que hace la fuerza F, ¿cómo quiere hacer girar al cuerpo, al cilindro? Bueno, yo lo que veo que lo quiero hacer girar en este sentido, en el sentido que yo elegí positivo. ¿Sí? Y cuando yo vaya a decir aceleración angular positiva, voy a tener que volver a esta convención que yo tomé. Yo tomé que si gira en este sentido o si se acelera angularmente en este sentido, es positivo. O sea, positivo es que se acelere en sentido horario. Bien, entonces ahora paso a la ley de Newton. Si tomo todo módulo para simplificar, total, yo ya sé que está sobre la aceleración angular, ya sé que me quedó sobre este eje. No hace falta tomar vectorialmente. ¿Por qué? Porque ya estoy en este eje que es
la misma dirección del torque o momento y la misma dirección de la aceleración angular. Entonces, cuando yo voy a escribir la ecuación de Newton de la rotación, la puedo escribir en forma escalar, porque estoy sobre uno de los ejes. Era como cuando yo sé que la ley de Newton es fuerza igual masa por aceleración, pero esto lo puedo ver en sus tres componentes, fuerza en X. O sea, esto es una simplificación de tres ecuaciones. ¿Sí? Fuerza en Y igual a masa por aceleración en Y, y fuerza en Z igual a masa por aceleración en Z. También el torque o momento es una cantidad vectorial, pero si yo ya estoy en uno de los ejes, que en este caso sería el eje Z, pero no hace falta aclarar eso. Eh, si yo ya estoy en este eje, ya está, no hago todo de manera vectorial, de manera escalar. Entonces me queda eh, el momento de la fuerza F alrededor del punto O es igual al momento de inercia alrededor del punto que pasa por el eje O por aceleración angular. Tengo que tener en cuenta que si la aceleración angular me queda positiva, es que está girando en este sentido como yo elegí el positivo, ¿sí? Que sería, si lo miro de acá, esto está girando en este sentido. Entonces ahora lo que hago es reemplazar. Si yo ya sé que esto es fuerza por radio, acá pongo F por R. Y esto es igual a momento de inercia. El momento de inercia era un medio de M por R al cuadrado por la aceleración angular. Es decir, este sistema no se está trasladando. Lo que pasa es que empieza a rotar. Y esta ecuación me dice cuánto empieza a rotar. Acá puedo simplificar este R con este R. Este 2 pasa multiplicando, esta masa pasa dividiendo y este radio pasa dividiendo. Entonces me queda que la aceleración angular es igual a 2 por F sobre M por R. ¿Bien? Es decir, tengo cuánto vale la aceleración angular. Fíjense que me queda en unidades de aceleración angular, porque al dividirlo por la masa, me queda en metros sobre segundo al cuadrado, y al dividirlo por el radio, me queda en 1 sobre segundo al cuadrado, en cuanto a unidades. O sea que eso me queda bien. ¿Qué duda puede surgir de todo esto? Profe, consulta. Sí. Entonces, ahí estaríamos haciendo una especie de sumatoria de fuerzas, por llamarlo de una forma medio. No sé si es lo Exactamente. correcto. Una sumatoria de momentos. Excelente, sí, sí. Exacto, sería fuerza. O sea, yo para equipararlo, Exacto. equipararlo con el. Es una sumatoria de la momentos, sí. Claro, sumatorias de momentos es igual al momento de inercia por la aceleración angular. O sea, se equipara con la ley de Newton en ese sentido, esa estructura Totalmente. tendría. O sea, la Exactamente. aceleración pasaría a ser angular porque estamos hablando de algo circular y el momento de inercia porque es
al igual que la masa, lo que se opone al cambio de estado de reposo o movimiento. ¿Está? ¿Algo así? Excelente. Es lo que se opone al estado de rotación del sistema. O sea, es la resistencia a cambiar del estado de rotación. O sea, si se estaba moviendo, si estaba, es como una... Sí, sí, es eso. Es eso, está perfecto. Está 10 puntos. 10 puntos. 10 puntos, ¿eh? Muy bien. Bueno, vamos entonces con otro ejemplo. Vamos con una polea cilíndrica, pero en medio de un problema clásico. Estamos con una cosa así. Demasiado grande la polea. Ahí. Y acá la sujetamos al eje, ¿no? Acá está. El eje tiene que estar fijo porque si no, sale volando la polea. Luego le vamos a hacer que esté colgando una masa M. Bueno, esto no lo quiero. Esto quiero. Lo que quiero es una masa M que esté ahí colgando. Y por acá tengo otra masa M de la cual está tironeando. ¿Sí? Bueno, entonces, nada, tengo que llamar de alguna manera a esto que lo llamo masa 1. Esta tendrá masa de la polea. Y esto tendrá masa 2. Entonces, quiero resolver este problema. Y digo, ¿cuánto vale vamos a suponer que lo dejo desde el reposo y la masa 2 adquiere aceleración hacia abajo y también la polea empieza a adquirir una cierta aceleración angular. ¿Sí? O sea, esto se empieza a acelerar angularmente. Y me pregunto, bueno, ¿cuánto vale la aceleración que tiene la masa 2 o la masa 1? Porque tenemos el sistema eh, que está conectado todo, ¿no? ¿Cuánto vale la aceleración angular? ¿Cuánto vale la aceleración lineal? ¿Cuánto vale? Entonces, tengo que empezar a plantear ecuaciones, tanto de Newton, porque para los cuerpos M1 y M2 voy a tener que plantear las ecuaciones clásicas que conozco. Pero para la polea, ahí va a estar el punto, ¿no? Donde va a aparecer la novedad, digamos, que aparece la rotación en lugar de la traslación. Entonces, vamos a, vamos a plantear primero. Empezamos por lo que conocemos, ¿sí? La masa, la masa M1, ¿no? Para M1, ¿qué tendría que plantear para M1? O sea, tengo que plantear ecuaciones de cuerpo libre de cada uno de los cuerpos, después ver cómo se vinculan y después ver si de todo eso puedo encontrar la solución de lo que pido, que es la aceleración y la aceleración angular.
conociendo, acá no les dije también, pero conozco también el radio. Este radio es conocido. Aunque ya se los aclaro, no me sirve de nada. Lo puedo ignorar de última. Pero, yo se los digo que lo conozco. Profe, disculpe, una pregunta nomás. Lo que vincula a la polea con el resto del sistema, o sea, los movimientos lineales que conocemos en X y en Y de la dinámica, de ejercicios de dinámica anteriores, que se despreciaba el peso de la polea, todo. Lo que representa la fuerza, ¿tiene que ver con la tensión de la soga? ¿Está relacionado por ese lado? Es lo que Exactamente. vincula, digamos, al sistema con la polea. Sí, la La- tensión en cuanto a las fuerzas es la que vincula, va a haber un vínculo. En este caso, nosotros antes decíamos, vos dijiste que la polea tenía masa despreciable. En este caso no va a tener masa despreciable, ¿sí? Pero está perfecto, ¿eh? Lo que va a vincular, eso está muy bien. Lo que va a vincular una cosa con la otra va a ser las tensiones de la cuerda. O sea, la cuerda en sí va a vincular la polea, la rotación de la polea, con las masas y todo el sistema dinámico. Va a estar vinculado por ahí, por ese lado. Bien. Primero que voy a hacer, voy a vincular, voy a aislar la masa 1. ¿Qué fuerzas tengo para la masa 1? En X está la tensión de la cuerda Perfecto, hacia la buenísimo. derecha, Como dijiste en hacia la X, derecha, ¿no? tengo que empezar a definir cuál es mi X y cuál es mi Y. Pensé que Es siempre va a ser positivo hacia la parecido. derecha. Claro, excelente. Y entonces digo, Tenemos la tensión. tensión. A esta tensión, que es la tensión de la cuerda, ya no voy a poder decir más que es la misma tensión para toda la cuerda. El hecho de que la polea tenga masa va a, como resultado, dar que la tensión que tengo de un lado de la cuerda, de un lado de la polea, no es la misma tensión que tengo del otro lado de la polea en la cuerda, ¿no? Entonces, a esta tensión la voy a llamar tensión 1. ¿Bien? Muy bien, Julián. Seguimos con otras fuerzas. La de rozamiento, si es que existe rozamiento. La de rozamiento, si es que existe rozamiento. Se ¿La complicamos opone con, la movimiento. complicamos con rozamiento o lo dejamos sin rozamiento? ¿Qué quieren? Sin rozamiento. Sin rozamiento, excelente, Catherine, simplificando las cosas. Muy bien. ¿Qué otras fuerzas tenemos? El peso hacia abajo y la normal hacia arriba. Perfecto. Muy bien. Y la normal hacia arriba. Bueno, y acá por lo general podía avanzar un poquito en describir, por ejemplo, ¿no? Decía, sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a M1 por aceleración. Bueno, como estoy en el cuerpo 1, será la aceleración 1, ¿no? En X. Eh, bien, y la única fuerza que tengo es la tensión. La masa sigue siendo la misma. Y acá voy a poder decir lo siguiente. La aceleración que voy a tener, voy a tomar un sistema cuya aceleración va a ser algo así. Va a venir solidario a la cuerda y mi eje X va a ser así. Entonces, la aceleración que tenga el cuerpo 1, como la cuerda es inextensible, va a ser la misma aceleración que tiene el cuerpo 2, la misma aceleración A. Yo
Esto lo puedo analizar ahora o lo puedo analizar después. Si yo ya tiro todo este eje así y digo, ah, esta aceleración uno es la que viene acá y la aceleración A, bueno, yo ya acá puedo poner que esta aceleración es la aceleración A. ¿Sí? Después puedo plantear, si no le tengo que dejar aceleración uno, ¿sí? Sumatoria de fuerzas en I. La sumatoria de fuerzas en I sería más importante si tuviese rozamiento, pero como no tengo rozamiento, es más, yo ya sé que esto es cero, ya acá de acá me surge que el peso uno es igual a la tensión uno. De acá me estoy a lo normal uno. Estoy obviando algunos pasos, ¿no? Sería normal uno menos peso uno, entonces paso uno restando y me queda esto. Pero como no tiene mayores consecuencias porque no tengo rozamiento, lo dejo ahí. Vamos con el otro que también es fácil, la masa 2. ¿Sí? La masa 2 es fácil porque no es que como ya lo vimos, digo, no es lo nuevo. Esto ya, diagrama de cuerpo libre. Tengo para este lado el peso 2 y para arriba tengo lo que llamo ahora la tensión 2, porque les dije que no podían ser las tensiones iguales. No puedo tomar tensiones iguales salvo que la masa de la polea sea despreciable. Mi eje X quedó para abajo, porque tomé el eje curvo, entonces el eje X quedó para abajo. Y entonces acá planteo sumatoria de fuerzas en X es igual a masa 2 por aceleración en X por aceleración. Ya acá, si va para abajo, es la aceleración en X, que es la aceleración. Si va para arriba, es la aceleración en X para arriba. Sería negativo, pero como ya definí que para acá es la aceleración del cuerpo 2, ya listo, lo puedo resolver así. ¿Qué fuerzas tengo? Peso 2 positivo, porque va en el mismo sentido de las X, menos tensión 2 igual a masa 2 por aceleración. ¿Hasta aquí bien? Espero que sí. ¿Qué hago ahora? Planteo todo, pero para la polea. Bueno, ahora este es el punto en el cual tenemos que prestar máxima atención. Máxima atención. ¿Por qué? Porque, primero, las fuerzas, como dijo Julián, ahora lo que va a hacer rotar a la polea, la fuerza, la que antes llamábamos fuerza F, no hay fuerza F, lo que hay son tensiones de la cuerda, que están a una distancia R del eje de rotación. Es decir, que aquí tenemos la tensión 2. Aquí tenemos la tensión 1. Y después también podemos definir que acá tenemos una fuerza del eje. ¿Sí? Entonces ahí tenemos todas las fuerzas aplicadas sobre la polea. Ah, no, me está faltando algo. La fuerza peso.
¿Sí? Este sería el peso de la polea. Bueno, pero ahora, cuando planteo, tengo que plantear dos cosas. Primero, la traslación. Cuando planteo la traslación, ¿sí? Lo que voy a plantear es sumatoria de fuerzas en el eje X igual a masa de la polea por aceleración de la polea. ¿Y cuánto vale la aceleración de la polea? La aceleración en X. Yo ¿No primero voy a sería plantear. alfa? ¿Cómo? ¿No sería alfa en ese caso? Podría ser alfa. Chan. Y tengo sumatoria de fuerzas en I. Porque esta es la ley de Newton, ¿no? Aceleración en I de la polea. Pero ahora presten atención a esto. El centro de masa de la polea que estoy considerando, que está en el eje, ¿qué aceleración en traslación tiene? O sea, Cero. si tengo, vamos a ponerle, bueno, justo acá el eje X y el eje Y se va a confundir con los otros, ¿no? Pero, ¿qué? Acá le puedo poner un X particular, que sería el X de el X de la polea y el Y de la polea. ¿Sí? Estoy acá, digo, para aclarar que no es el otro X, ¿sí? Es este X de la polea y este Y de la polea. En X y en Y, ¿cuánto se acelera la polea en el centro de masa? Si el eje de la polea está fijo, Cero. 0 a la 1, ¿qué opinan los compañeros? Si la polea está fija. Si el eje está fijo. Primera propuesta, 0. 0 las dos. Sí, creo que también, yo también creo que es cero. Bien ahí. Bueno, todo esto es 0. 0, 0. Yo podría encontrar cuánto vale la fuerza del eje con las tensiones, pero yo sé que, bueno, es algo que quiera calcular qué fuerza va a tener que hacer el eje, ¿no? ¿Qué fuerza va a tener que hacer el eje? Bueno, lo podría llegar a calcular. Pero, profe, ¿en qué caso no es cero? ¿Sería que cuando el eje esté rotando, esté girando, ponele? ¿Sí? Ok, Cuando el eje esté rotando, ¿cuánto va a ser la aceleración del eje? En traslación, ¿eh? En traslación. ¿Cuánto se va a trasladar? Vos imagínate al eje. ¿Cuánto se va a mover en el eje X y en el eje Y del centro de masa de la polea, ¿no? Si está rotando el eje, vos fíjate, concentrate en el eje. Esto está rotando. el eje no se mueve. El eje no se mueve, exacto. Si no se mueve, la aceleración del eje, ¿cuánto es? Cero. 0. Todo esto para decirle, la traslación no la tenemos en cuenta. No nos importa. ¿Por qué? Porque es 0. Porque es la solución más simple, la más trivial, no tiene aceleración. Entonces solamente me va a importar la rotación. ¿Sí? O sea, me va a importar la rotación, porque la traslación, nada, ya está, ya fue. Es todo 0, 0, 0. Entonces cuando veo la rotación, digo,
como decía Julián, esto es como la ley de Newton que decíamos sumatoria de fuerzas, porque lo importante es la fuerza resultante. La fuerza resultante es la sumatoria de fuerzas. Pero ahora no tengo fuerzas, tengo momentos. Entonces, la sumatoria de momentos es igual a momento de inercia por aceleración. Entonces acá escribo sumatoria de momentos igual alrededor del F. No, acá puedo tener, esto lo escribo de manera muy genérica, ¿no? Sobre todas las fuerzas. Fi igual 1, Fi igual 2, F1, F2, F3, que sería la tensión 1 y la tensión 2 en este caso, nada más. ¿Sí? Y esto es igual a momento de inercia por aceleración angular. Acá hay, bueno, no, primero sigo un poquito acá con esto y digo, y esto gira para este lado, tengo aceleración angular positiva. Si esto gira para este lado, tengo aceleración angular negativa. Y lo mismo para los momentos. Si hay un momento que quiere hacer girar el sistema en este sentido, tengo un torque o momento positivo. Si lo quiere hacer girar en este sentido, tengo un torque o momento negativo. Entonces me fijo, la tensión 2 quiere hacerlo girar de manera positiva o negativa al sistema, a la polea. Positivo. Excelente. Entonces acá tengo tensión 2 por radio. Es la única fuerza que hace torque. Un momento. La La fuerza del tensión eje. 1 por negativo. La tensión 1, hace un torque negativo. Bien. Porque quiere hacerlo girar en el sentido opuesto. Entonces me queda menos T1 por R. La fuerza del eje hace torque. No, ¿no? Piensen que el punto O está por aquí. ¿Por qué no hace torque? Justifique su respuesta. Perdón, profe, ¿podrías repetir la pregunta? ¿Hace torque la fuerza del eje? No porque no hace rotar al eje, sino que sostiene. O sea, lo Bien. sostiene. Vamos. La respuesta es correcta. No hace torque. La justificación le falta una vuelta a No es la porque Sería polea. estaría, no está aplicada porque, sobre el eje. Porque la fuerza del eje está aplicada sobre el eje. La Es cero. distancia es cero. ¿Sí? O sea, la justificación es ¿por qué no hace torque? Y porque la distancia, el punto O es cero. Entonces, como D es igual a cero, por más que la fuerza del eje sea muy grande, por distancia cero, todo cero. Ujú. ¿Sí? Efectivamente, no hace torque, porque lo que hace es sostener la polea. Pero eso matemáticamente se justifica diciendo que la distancia al eje de rotación es cero, porque está justamente en el eje de rotación la fuerza del eje. Entonces, cero por fuerza del eje, cero. Profe, Y, ¿puede repetir por qué no hace torque? y, porque la distancia al eje que estoy considerando del punto O es cero. O sea, fuerza por distancia, cero, porque la distancia es cero. Fuerza del eje por cero, cero. Ese es el momento de la fuerza del eje alrededor del eje que pasa por el punto O. La distancia es cero. ¿Qué pasa con el peso de la polea? ¿Hace torque? no, tampoco porque en ese caso está aplicado sobre el centro de masa y la distancia es cero. Exacto, exacto.
Tal cual. Perfecto. La distancia es cero, porque está aplicada sobre el centro de masa. El centro de masa está en el centro de la polea, donde está el eje que estoy considerando, entonces no hay torque. Perfecto. Nada más que decir. O sea que las únicas dos fuerzas que hacen torque son la tensión 2 y la tensión 1. La tensión 2 con sentido positivo. Yo le puedo poner el más acá o nada, puedo ya, si no pongo nada, ya sé que es positivo. La tensión 1 hace torque negativo, porque quiere hacer girar a la polea en el sentido negativo que elegí arbitrariamente yo. Momento de inercia de la polea. ¿Cuánto vale? ¿Sería cilíndrica la polea en este Sí, caso? ¿O sí. consideramos un aro? Es un cilindro. Consideramos un cilindro. Es un medio de m por r cuadrado, un medio de la masa de la polea por el radio al cuadrado. Excelente. Excelente. Muy bien, ya casi que lo tenemos. Ahora, hay algo, hay una relación cinemática entre la aceleración angular A y los bloques. ¿Sí? Por ejemplo, este sería el bloque 1, este sería el bloque 2, y vamos a poner la poleita por acá. ¿Cómo se vincula la aceleración de uno con la aceleración del otro? ¿Cómo están vinculados? Bueno, si hay una polea que los une, si hay una cuerda que los une, ¿sí? Si hay una cuerda que los une, cuando miro, entonces digo, esto tiene una cierta aceleración angular alfa. Yo ya dije que la aceleración de uno va a ser igual a la aceleración de 2 porque tengo este eje curvo, ¿sí? Pero hay algo que todavía me falta, porque entre la aceleración 1 y la aceleración 2 es bastante simple porque está la cuerda. Pero con la aceleración angular de la polea, todavía tengo que analizarlo con un poquito de cuidado. Yo puedo sí saber que de aquí hasta aquí tengo el radio R. Entonces digo, la aceleración de 1 es igual a la aceleración en este punto. O sea que en ese punto tengo aceleración A. ¿Y cómo se vinculaba la aceleración puntual con la aceleración angular? Yo acá A igual alfa por R. Eh, tengo que garantizar una cosa, y no es menor, no es menor. Yo tengo que garantizar que para una aceleración lineal de los cuerpos, una aceleración lineal positiva, me da una aceleración angular que la que yo elegí arbitrariamente, que también tiene que ser positiva. Tiene que ser las dos para el mismo lado. Entonces, si no le tengo que poner un signo menos, si está mal elegida la aceleración angular de la polea. Fíjense, si el cuerpo, vamos a poner el cuerpo 2 tiene una aceleración angular, una aceleración lineal positiva, ¿cómo hace girar a la polea? Así, ¿no? O lo mismo, la Sentido aceleración del cuerpo. contrario. Claro, claro. Entonces, acá tengo la ecuación de vínculo. Una aceleración lineal positiva me va a conducir a una aceleración angular positiva, pero multiplicada por el radio. ¿Sí? Esta se llama ecuación de vínculo, porque va a vincular la aceleración de la polea, la aceleración angular de la polea, con la aceleración de los cuerpos, que en este caso son iguales.
pero podrían ser distintos en algún otro problema. En este caso son iguales. Entonces, yo voy a venir acá. Y ahora puedo jugar todavía. Acá me olvidé el cuadrado, por favor. Un medio de masa. Nadie me dijo nada. M por R cuadrado. M por R cuadrado. Fíjense, voy a poder jugar un poquito acá con lo siguiente. Miren esto. Este R cuadrado de acá, este de acá, lo simplifico con este de acá y este de acá. Y ahora me quedó R por alfa. R por alfa es igual a alfa por R. O sea que voy a poder escribir, o sea, esto de acá, esto de acá, es A, ¿sí? Entonces me queda T2 menos T1 igual a un medio de M por A. O sea que gracias a la ecuación de vínculo escribí esta ecuación de Newton de la rotación como esto que está acá. Y ahora voy a hacer lo siguiente. Esta ecuación la voy a escribir debajo, esta de acá, la voy a escribir debajo de esta. Y perdón. Uy, y acá me olvidé. Ah, no, acá está bien, está bien, no dije nada. Y esta de acá, que acá no le puse T1. Acá le voy a poner, porque yo les dije, ¿no? Que las tensiones de la cuerda no eran solamente, no eran siempre la misma. Esta de ahí la escribo aquí, ¿sí? Miren cómo escribí. Las tres ecuaciones, una abajo de la otra. ¿Y esto por qué? Porque a mí me va a facilitar las cuentas. ¿A ustedes les gusta complicarse las cuentas y que las cuentas después les salga todo mal? ¿O quieren facilitar las cuentas para que les salgan bien, para que el profesor no tenga que estar siguiendo cuando hacen el examen a dónde? No, no. Si ustedes lo hacen fácil, el resultado les da bien, el profesor corrige fácil, se pone contento, pone buenas notas, estamos todos felices. Entonces yo les estoy enseñando la manera para que se equivoquen menos. Si ustedes lo quieren hacer por el método en que es muy fácil equivocarse, complicarse la vida, complicarle la vida al profesor, sigan ese camino, que bueno, nada, lo más probable es que algún error tengan y, y nada. Fíjense qué fácil que es. Yo acá estoy, yo me encuentro a mí mismo corrigiéndome algunos detalles, ¿no? Que no es un error este. Pero yo cuando puse acá M, yo acá tengo que decir, esta M es masa de la polea, ¿sí? Digo porque tengo que diferenciarlo de la masa 1 y de la masa 2. Esta M de acá es masa de la polea. Y esta de acá es masa de la polea. Entonces, ahora voy a sumar. Y cuando yo sumo, fíjense lo siguiente. En esta primera ocasión, yo voy a sumar todo lo que está del lado de la izquierda de la igualdad con todo lo que está de la derecha del lado de la igualdad. Bueno, empiezo con T2. T2 está sumando. Y en esta ecuación, ¿cómo está T2? Restando. Acá, excelente, Julián.
Acá T1 ¿cómo está? Restando y abajo sumando. Está servido. Está servido para sumar todo esto. Está servido porque me queda. Vamos a ponerlo ahora todo en una misma línea. O sea, no hace falta hacer todo esto. Yo lo hago para ser prolijo una vez en la vida. Después lo pueden hacer todo más rápido, ¿no? O sea, sumé. ¿Qué hice? Sumé los tres miembros de la ecuación, todo lo que está del lado de la izquierda. Entonces, este T2 está sumando y este T2 está restando. Este T1 está restando y este T1 está sumando. No tuve que hacer reemplazo, nada raro. Y acá yo digo, bueno, pero acá tengo aceleración, aceleración y aceleración. Aceleración factor común. Y me queda M1 más M2 más un medio de la polea. M1 más M2 más masa de la polea sobre 2. Todo esto por A. Entonces, cuando yo quiera calcular la aceleración del sistema, me va a quedar de un lado que me quedó P2, lo que sería, bueno, lo puedo dejar como P2, M2 por G, dividido, paso dividiendo todo esto que está aquí. Y luego, una vez que tengo la aceleración, porque todo esto se supone que las masas las conozco. Bueno, ahora sí, si quiero conocer cuánto vale la aceleración angular, esta es la aceleración lineal, pero la aceleración angular la puedo encontrar haciendo A dividido R. ¿Sí? Y ahí tengo cuánto vale la aceleración angular. ¿Se dieron cuenta cómo es el procedimiento? Es, ese P2 lo puedo expresar como M2 por G. M2 por G. Profe, Sí, en cuanto al procedimiento, eh, la analogía con los ejercicios que no tenía masa la polea es ecuaciones de Newton, de traslación, habituales en X y en Y. Saco una ecuación, saco otra ecuación, en este caso la 1 y la 2 que había hecho. Lo que se le agregaría es todo lo de la polea, sí, nada más que no importa la traslación de la polea, solamente la rotación. O sea, se exacto. le agrega las ecuaciones de Newton para los momentos, se le agrega eso nada más, que tiene una estructura Exacto. similar. Sí, Y después esa tercera ecuación la sumo, como hacía anteriormente, pero agrego una tercera ecuación. Y sí, ahí me perfecto. saca la aceleración, digamos, lineal o Sí, de traslación, o como la aceleración común que sí, sí, conocemos, y sí. después sacamos la angular. O sea, se le Exactamente. agrega una tercera ecuación nomás. Nada más que el tema es cambiar aceleración angular de la ecuación por aceleración, eh, y así nos queda una sola aceleración. Sí. O sea, para este ejercicio sí. Y para esta clase de ejercicios sí. Sí. Bien, muy Gracias. bien. Sí, sí, es eso. Perfecto. Muy bien. Acá es interesante notar que, por ejemplo, acá nosotros la incluimos, como dijo Julián, incluimos una tercera ecuación.
que sin embargo, si nosotros decimos que la masa de la polea la hacemos despreciable, tenemos que, en cuanto al resultado, tenemos que converger al resultado anterior. Y si acá hacemos que la masa de la polea sea 0, nos queda m2 por g dividido m1 más m2, la aceleración del cuerpo que está cayendo, y efectivamente, no sé si se acordarán, pero ese es el resultado cuando teníamos una masa de un lado que estaba cayendo, la otra que estaba sobre una superficie, sobre una polea que tenía masa despreciable. Ese es el resultado. También de acá podemos ver que si la masa es despreciable, nos queda que T2 es igual a T1, y T2 igual a T1 hace que, bueno, nada, es como que converge a los problemas anteriores en las cuales no había esta dinámica de la rotación. Bien, muy bien. Bueno, resolvimos bien un ejercicio así, estoy pensando. Bueno, en cuanto a la teoría de la clase de hoy, yo pararía acá. Y no hay preguntas, no hay dudas. No, profe. Bueno, hacemos un intervalito y volvemos a las 11. Bien. Ok, perfecto. Excelente. Muy bien. De la guía. De la guía de cuerpo rígido. Este de aquí. ¿Sí? En cuanto a la estructura, es muy similar al problema anterior. Hay tensión 1 y tensión 2. Hay masa de la polea que no es despreciable. La única diferencia ahí sustancial está en que la masa 1, en vez de estar en una superficie horizontal, está colgando. Entonces, vamos a hacer porque tiene una estructura muy similar a la anterior, pero con alguna diferencia, que ahí tienen que ver dónde está el cambio, pero es muy similar. Entonces, bueno, vamos a hacer esto. Les dejo un tiempito. No hago las salas porque no se meten en las salas, pero está bueno para avanzar con este ejercicio. ¿Sí? ¿Bien? Ok. Y en un rato lo vemos entre todos.
Pero traten de intentarlo, ¿sí? Porque, o sea, tomen como modelo todo lo que hicimos acá. Si ustedes tienen esto que hicimos, bueno, ahora el eje curvo, en vez de tomar un eje que viene así y así, sigan todo el eje. Y es más, les puedo sugerir, ya que estamos, les sugiero que el eje X, si ustedes leen que la masa 1 es más grande que la masa 2, tiene más masa, este sistema se va a acelerar con la masa 1 cayendo. Entonces, yo personalmente tomaría que el eje X positivo hace una cosa así. Y que el eje X positivo de la polea, o sea, que la rotación positiva de la polea, porque por un lado está el eje curvo y por otro lado está la rotación positiva de la polea, es en este sentido. ¿Todo para qué? Para que me quede todo positivo, porque me gusta lo positivo. ¿Sí? O sea, si gira en este sentido, es positivo. Si el eje X hace así, bueno, todo le va a quedar positivo para no estar lidiando con los negativos. ¿Sí? Porque totalmente si esto gira en este sentido, es positivo. Y si gira en este sentido, es negativo. En cuanto a la polea, ¿no? En cuanto al eje curvo X, hace una cosa así. Bueno, esta es mi sugerencia. Si alguien se anima, agarre el miró y complételo acá nomás. ¿Sí? O hagan uno más. Total, está todo bien. ¿Sí? Bueno, en 15, 20 minutos estoy de vuelta para ver cómo avanzaron y terminarlo en caso de ser necesario.